Y esta controversia en las inconsistencias que se han presentado en el CNE, vamos a analizarlas a continuación de la mano del doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral y experto electoral. Doctor Oleas, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Le saluda César García para la audiencia latinoamericana, bienvenido. Muchas gracias, un cordial saludo a todos los que participan en este medio. Muy bien. Una situación muy grave es la que se puede desencadenar luego de que se ha anunciado la posibilidad de inconsistencias. ¿A qué cree usted que corresponde? ¿Dónde se identifica la falla? ¿Y qué repercusiones pueden significar para la democracia ecuatoriana? Si solo se trata de un mal diseño, como dicen, de las actas, eso se soluciona sin ningún problema, o sea, poniendo en un papel los resultados e ingresando al sistema. Pero estamos hablando de otros problemas más graves. Dicen que no funciona el software. Entonces yo me pregunto por qué no funciona un software en 6 provincias cuando funcionó en 18 provincias y no nos dan una explicación clara, precisa, contundente, llegando a manifestar a la señora presidenta que va a pedir a la Contraloría, que es un órgano de cuentas, que realice las investigaciones de dónde se produjeron los errores, cuando la única responsable directa de todo el proceso en cuanto al manejo de documentos, manejo de todos los que son los procesos de votación y escrutinio, le corresponde única y exclusivamente al Consejo Nacional Electoral. Por eso las explicaciones que nos dan no son claras y espero que solucionen estos problemas en el menor tiempo posible. De acuerdo a su experiencia, una pregunta fundamental que creo que serán todos los ecuatorianos, ¿esto podría o no alterar, en el caso del referéndum, el resultado que además ya fue aceptado por el presidente de la República, en el cual él no ganaba en todas las preguntas? Es que ahí es un caso más grave. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, una pregunta, la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde todos los ecuatorianos han pedido desde hace mucho tiempo que desaparezca este organismo que ha causado muchos problemas en el país. Y hubo coincidencia, la pregunta no gana, gana el no. Pero como cuando comenzamos a realizar los análisis, vemos que dicen que hay 21.000 inconsistencias en las actas, otros dicen que hay 61.000, pero no nos aclaran cuántas inconsistencias hay y a qué inconsistencias se refieren. Con el agravante de que quienes están triunfando en las elecciones para miembros del Consejo de Participación Ciudadana, la primera candidata obtiene el 14% y el que le sigue es del 8%. Y por rara coincidencia, los 3 primeros candidatos son los miembros auspiciados por el correísmo. Entonces no podemos admitir que estos señores con esa bajísima votación puedan conformar parte de un organismo tan importante para la conformación de las principales autoridades en el país. Tenga en cuenta además que hay más votos nulos que válidos. Entonces no coincide nada, absolutamente nada, y en este caso sí deberíamos hacer un profundo análisis. Pero más, doctor Oleas, más allá de las ideologías o de las posturas políticas, esto es un tema técnico, un tema que tenía que ser garantizado por el Consejo Nacional Electoral. Hay muchas experiencias, pero en un referéndum, el pronunciarse además, un mandatario ya reconoció este tema. ¿Qué repercusiones sociales pueden generarse? Ya en redes sociales muchos actores políticos están convocando a una manifestación en los exteriores del CNE. Sí, es que nuevamente técnicamente es inadmisible las respuestas que dan y eso no lo podemos nosotros aceptar de ninguna manera, porque repito, está en juego el futuro de la institucionalidad en el país y el hecho de que existan entre 21 y 61.000 inconsistencias en las actas quiere decir que una gran mayoría de las actas no fue bien procesada y que los resultados hasta el día de hoy no son claros, no son transparentes. Así el presidente haya aceptado su derrota. Y como le digo, estas cosas tienen que ser manejadas de una manera muy profesional. ¿Por qué? Porque está en juego la institucionalidad del país, dejando a un lado todo lo que son ideologías y como le dije, el 14%
del ganador va en contra precisamente del 85% de los electores que no se han pronunciado favorablemente por las elecciones en este proceso y en estas candidaturas. En estos casos, ¿qué es lo primero que hay que hacer de acuerdo a su experiencia? Porque lo que hemos informado es que la presidenta del Consejo Nacional ha solicitado a la Contraloría que analice estas inconsistencias. Pero ¿qué pasos son los que primero hay que absorberlos a la interna del CNE? Cuando suceden estas cosas y hay problemas de inconsistencias, lo aconsejable es que se abran las urnas y se proceda a hacer un reconteo. No hay otra forma de solucionar el problema, porque no podemos admitir tantas inconsistencias. Entonces hay que ir a las urnas, sacar las papeletas de votación donde consta el pronunciamiento ciudadano sobre cada una de las preguntas y volver a hacer el escrutinio. Eso, claro está, requiere más personal, un poco más de tiempo, pero da la certeza de que no hubo manipulación en la digitación de los resultados. Muy bien, en el caso de la publicación de los resultados finales, ¿esto cuándo debe proceder de acuerdo al calendario electoral? Tienen 10 días desde las elecciones, o sea que hay suficiente tiempo. Ahora hemos visto que han terminado el escrutinio de la mayoría de dignidades, alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales. Si el conflicto está en el escrutinio de las actas que contienen el referéndum, entonces hay que hacer eso, hay que, como siempre se ha hecho, se contrata más personal, se abren las urnas, se vuelve a hacer el reconteo, se hace una nueva acta y se procesan a nivel nacional todos los resultados, y eso va a dar claridad, transparencia, y se va a eliminar la duda de que fueron manipulados los resultados. Un análisis mucho más amplio de esto, con las experiencias que hay en otros países. Todos los vecinos se sorprenden por la cantidad de papeletas que tuvieron que llenar los ecuatorianos. Esto no nos da cuenta de una razón de fondo en pensar que un proceso se debe realizar de forma tan abultada, tantas autoridades al mismo tiempo, también un referéndum, un consejo de participación ciudadana. ¿Qué dice eso de la democracia en estos tiempos en el Ecuador? Bueno, llegamos a una democracia fallida porque se permitió la creación de cientos de movimientos. En el país hay como 280 movimientos y hay como 17 partidos que pueden participar en un proceso de elección. Y eso naturalmente causa conflictos en el proceso porque se inscribieron más de 61,000 candidatos. Ve usted. Entonces, ahí viene el problema. No hay cómo manejar adecuadamente un proceso de promoción electoral, porque en una elección, si la promoción electoral no se efectúa de forma profesional, los ciudadanos no llegan a conocer quiénes son los candidatos, sus antecedentes y especialmente lo que proponen. Súmele a esto el hecho de que los ecuatorianos no son muy apegados a lo que es la democracia, no tienen una cultura democrática y tienen un natural rechazo a todo lo que son los partidos y organizaciones políticas. Mire usted que 3 días antes de la elección, más del 55% de los electores no había escogido un candidato por quien votar. Entonces las decisiones se toman a último momento y eso causa problemas. Además, las formas de votación son diversas. Una votación es uninominal, otra votación es en plancha. Para la elección del Consejo de Participación Ciudadana hubo 3 papeletas donde tienen que escoger 3 candidatos, en la de hombres, 3 en la de mujeres. Y una. Realmente a nosotros que fuimos a las urnas se nos complicó bastante, a pesar de que tenemos conciencia y preparación al respecto de qué es lo que se va a elegir, no se diga a un ciudadano de a pie. Pero, ¿qué sanciones pueden incurrirse después de un procedimiento de investigación? Porque realmente lo que estamos viendo es un mal precedente para la democracia ecuatoriana. ¿Qué estipula el Código de la Democracia en el caso de que se identifiquen omisiones por parte de los integrantes del Consejo Nacional Electoral? Las omisiones por parte del Consejo Nacional Electoral que hayan puesto en riesgo deben ser analizadas y juzgadas por la Asamblea Nacional, que es el único ente que puede sancionarlos e incluso destituirlos. Pero más allá de eso, tenemos que analizar con profundidad las otras cosas que se omitieron. Por ejemplo, no hubo control al gasto electoral. Y eso significa de que muchos de los candidatos utilizaron bienes y recursos, unos del Estado, los que iban a la reelección. Y otros del narcotráfico. Y ya voy allá. Y otros, claro, con el dinero que dicen que es lícito, pero también hubo la denuncia de que ingresó dinero al narcotráfico. Y se pidió de forma insistente al Consejo Nacional Electoral que haga una auditoría de estas inversiones, porque el control de la inversión y gasto es posterior a la elección.
Pero si no tiene un documento donde se pueda comprobar los gastos realizados en el proceso frente a las declaraciones posteriores, no sucede nada. Claro. Al permitir el libre gasto, la libre inversión. Y el narcotráfico hace su agosto ahí, aprovechando esa circunstancia, esas omisiones. Así es. Entonces, mire usted que hay el peligro de que se hayan tomado algunos municipios de la costa, especialmente de la frontera, porque faltó un estricto control que la ley le faculta al Consejo Nacional Electoral, pero que lamentablemente no lo hizo. Muy bien, para poder solventar este problema, usted ha dicho tienen 10 días para poder dar el resultado final. ¿Cuánto tiempo de su experiencia puede tardar ese reconteo, abrir las urnas y recontarlas en el caso de las provincias en cuestión? Por la experiencia que tenemos, en 2 o 3 días está solucionado. Porque como le digo, solo son actas, ¿no? Con 300 electores por cada junta se cuentan esas actas inmediatamente y se llenan los resultados y se procesan en el sistema de cómputo. 2 o 3 días y tenemos total claridad y certeza de que la votación no fue manipulada y que los resultados son claros para la tranquilidad de los ciudadanos. Bueno, esperemos que eso ocurra hasta finalizar la semana. Realmente grave lo que está pasando acá en el Ecuador, inédito, cuando hasta el momento no conocemos con certeza, entonces, al menos en lo que respecta al referéndum, cuáles son los resultados. Muy gentil, le agradecemos al doctor Oleas por su participación en esta tarde acá en DiNews. Un gusto compartir con ustedes. Buenas tardes.